A 15.000 millones de millas de la Tierra, la Voyager 1 de la NASA acaba de registrar 305 objetos moviéndose en perfecta formación. La NASA dice que su sonda Voyager 1, el objeto hecho por humanos más distante en el universo, está enviando información útil a la Tierra nuevamente después de meses de emitir disparates. Donde la estrella más cercana está a 4 años luz de distancia. Eso no es polvo, eso no es escombros. Es una flota sincronizada que se desliza a través del vacío sin motores, sin firmas de calor y con movimientos que violan todo lo que sabemos sobre la física. Y todo comenzó con un pequeño destello en el flujo de datos. Ecos en la oscuridad. Al principio, el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA pensó que solo era ruido. Cuando la doctora Eliza Carna, la especialista en misiones que lo detectó, vio los datos por primera vez. Realizó los diagnósticos 3 veces. El magnetómetro mostró un movimiento organizado. Los sensores de plasma detectaron pulsos rítmicos. Algo allá afuera no solo se movía, estaba dirigiéndose. Y en el espacio interestelar, donde lo más cercano está a años luz de distancia, eso es imposible. En el espacio, alrededor del 1% de la masa flota como polvo, diminutas partículas que absorben y dispersan radiación. Lecturas extrañas ocurren todo el tiempo, pero este parpadeo era diferente. La doctora Carna dijo que se sentía como gritar en un cañón durante décadas, y finalmente algo responde. El destello era un tenue reflejo de luz captado por los sensores de la Voyager. Al principio parecía demasiado pequeño para importar, pero con el paso de las horas y los días, ese parpadeo se transformó en un patrón. El objeto hizo cosas que eran físicamente imposibles, sin quemaduras de propulsores, sin conservación del momento, como si alguien deshiciera la física misma. Se curvó, aceleró, no giró como una roca. En cambio, se deslizó como si fuera guiado desde dentro. Cuando los instrumentos de ondas de plasma registraron un cambio enfocado, el equipo se sentó y prestó atención. Un analista de sistemas notó que el movimiento era deliberado, casi como de máquina. ¿Podría ser que algo allá afuera estuviera dirigiendo este objeto? En la tranquila física del espacio, nada se mueve con propósito a menos que algo lo impulse. A medida que Voyager enviaba más datos, los científicos se enfrentaron a una pregunta que nunca esperaron hacer. ¿Qué se mueve como una máquina pero no es una de las nuestras? De repente, el vacío entre las estrellas se sintió menos vacío. Esa pequeña anomalía recorrió los pasillos de la NASA, provocando tanto asombro como inquietud. Y esa onda fue solo el comienzo de una historia mucho más grande de lo que cualquiera podría haber imaginado. El misterio se desvela. Con cada nuevo paquete de datos, el movimiento del objeto se hacía más claro. El objeto aceleró a velocidades que destrozarían cualquier nave espacial conocida, y luego se detuvo instantáneamente, sin desaceleración, sin física. Los modelos de la NASA se colapsaron al intentar calcular la energía requerida. Un ingeniero lo describió como ver a alguien borrar las leyes del movimiento. Nunca se desplazó sin rumbo. Los datos mostraron que cambiaba de dirección por pequeños grados, como si corrigiera su trayectoria. Los instrumentos de la Voyager registraron cambios en los campos magnéticos que coinciden con el curso del objeto, insinuando algo más que un trozo de roca espacial. El primer paso fue descartar causas conocidas. ¿Podría ser un cometa oculto o asteroides agrupados? Number. Esos se mueven según la gravedad, y giran al azar por el espacio. ¿Podría ser el viento solar empujando polvo? Nuevamente, no. El viento solar fluye hacia afuera desde nuestro Sol, y a la distancia de Voyager, su fuerza es demasiado débil para impulsar un movimiento tan suave. A continuación, el equipo recurrió a modelos por computadora. Simularon un objeto del mismo tamaño y forma flotando en el medio interestelar. Bajo todas las fuerzas conocidas, derivaría como una hoja en un arroyo, lento, errático, a merced de corrientes aleatorias. Sin embargo, el objeto real se dirigía por sí mismo. El modelo simplemente no podía igualar las lecturas de Voyager. La especulación se desató. Algunos susurraban sobre sondas alienígenas, drones enviados por una inteligencia más allá de la nuestra. Otros argumentaron a favor de fenómenos naturales que aún no conocemos. Formaciones de cristales de hielo, remolinos magnéticos, campos de energía fantasma. Las hipótesis volaban, cada una más exótica que la anterior, pero ninguna encajaba con todos los datos. El magnetómetro de Voyager capturó algo que hizo que los ingenieros cuestionaran sus instrumentos. Un pulso demasiado perfecto para ser natural, demasiado organizado para ser coincidencia. Pulsaba a intervalos demasiado regulares para ser aleatorios, como un latido o una señal. Ese pequeño pulso coincidía exactamente con el rápido giro del objeto en su trayectoria. Ahora, la evidencia apuntaba hacia algo artificial. Cuando un objeto en el espacio vacío envía de vuelta un latido, empieza a sentirse vivo. Durante décadas, Voyager ha sido el único viajero de la humanidad en el espacio profundo. Lleva nuestras esperanzas, nuestros datos y un registro de quiénes somos. Ahora, estaba rastreando algo que podría estar rastreándonos a nosotros, o al menos observando esta frontera entre sistemas estelares. Y si estos objetos pueden rastrear a Voyager desde 15.000 millones de millas de distancia, pueden rastrear cualquier cosa, incluido el dispositivo en el que estás viendo esto. El disco de oro, destinado como un saludo, de repente parecía un faro.
El equipo en el JPL se puso en marcha. Los ingenieros revisaron cada sensor. Los científicos examinaron las ecuaciones. Los datos pasaron por las antenas hacia redes seguras y a cada rincón de las salas de análisis de la NASA. En todo el mundo, los astrónomos ajustaron gigantescas antenas parabólicas al lugar donde Voyager vio por última vez el objeto. Los telescopios buscaron cualquier señal de luz o calor. Científicos planetarios, astrofísicos e investigadores de SETI unieron fuerzas. Sin embargo, nada en la Tierra podía igualar la intimidad de la vista de cerca de Voyager. Solo la nave espacial podía ver los detalles finos del movimiento y el magnetismo. Cada byte que enviaba de regreso era precioso, porque enterrada en esos datos estaba la prueba de que ya habíamos sido encontrados. Y así, el misterio permanece: ¿qué es este objeto que se mueve con propósito tan lejos de casa? Es un remanente errante de alguna civilización antigua, una maravilla natural que aún no podemos explicar, o la primera señal de que ya no estamos solos en el mar de estrellas. El espacio entre nosotros. El Dr. Lucas Hahn había desacreditado avistamientos de extraterrestres durante 20 años, pero mirando los datos del Voyager, sus manos temblaban. Esto no era una foto borrosa de un entusiasta de los ovnis. Estos eran datos concretos de la sonda más distante de la humanidad, mostrando movimientos que no deberían existir. Inseguro de a dónde ir desde aquí, comenzó donde normalmente lo hacen: una lista de verificación. ¿Era un asteroide? Número demasiado suave, demasiado agudo en sus movimientos. ¿Cometa? No hay rastro, ni vapor helado. ¿Luna? Ni siquiera cerca. Esta cosa no brillaba, no reflejaba calor y no doblaba la luz de ninguna manera que tuviera sentido. ¿Polvo? Ni pensarlo. El polvo no hace giros limpios a mitad de deriva. Solo flota y se dispersa. Mientras miraba su pantalla, frotándose la frente, intentaba averiguar qué podría ser. Había ejecutado todas las simulaciones que se le ocurrían: atracciones gravitacionales, presión solar, corrientes espaciales desconocidas. Pero no importaba cuántas veces lo intentara, nada encajaba. El objeto no solo era extraño, se comportaba como si no le importaran las reglas habituales. Cada objeto en el espacio sigue reglas que podemos calcular al milímetro. Estos números se movían como si el espacio mismo fuera diferente a su alrededor. Las cosas orbitan, espiralan o flotan, caen en patrones que se pueden trazar y mapear. Incluso el caos en el espacio tiene estructura. Un ejemplo emocionante son los arcos del caos. Estos arcos son como puentes invisibles formados por corrientes gravitacionales alrededor de puntos especiales llamados puntos de Lagrange. Desde estos puntos, caminos seguros e inestables fluyen hacia afuera. Juntos, forman patrones sinuosos que guían cometas, asteroides y naves espaciales a través del sistema solar. Nadie puede verlos directamente, pero los científicos mapean estos arcos con matemáticas y observaciones cuidadosas. Muestran que incluso los caminos más enredados tienen un mapa. Al mismo tiempo, el hielo en el espacio puede parecer informe y blando, pero también oculta patrones. Alto sobre planetas y cometas y alrededor de lunas, el hielo espacial puede unirse en grupos. Cuando se estudia de cerca, este hielo muestra una cuadrícula interna organizada. Sus átomos se alinean en patrones repetitivos que le dan al hielo características no encontradas en la Tierra. Aunque flota en los rincones fríos del espacio, este hielo obedece reglas claras en su estructura. Juntos, los arcos del caos y las cuadrículas ocultas en el hielo espacial prueban que el caos y el orden pueden coexistir. Pero este objeto zigzagueó donde debería haber zigzagueado. Se movía como si tuviera un destino, y entonces una verdad incómoda comenzó a hundirse. Esto no solo era desconocido, era antinatural. Algo o alguien había hecho esta cosa, o la estaba controlando. No solo estaba a la deriva, estaba navegando. Ese pensamiento impactó al equipo porque si algo lo estaba guiando, entonces algo allá afuera podría estar observando. Justo cuando intentaban asimilar esa idea, ocurrió algo aún más sorprendente. Señal gemela. Luego el Voyager 2 detectó exactamente la misma señal. No similar, idéntica hasta en el microsegundo de tiempo. Dos sondas, 2000 millones de millas de distancia, registrando el mismo pulso imposible. Fue entonces cuando la NASA supo que esto no era una falla del equipo. Algo estaba transmitiendo a través de todo nuestro sistema solar. Su antena de alta ganancia todavía lo conecta con el control de la misión, y 3 generadores termoeléctricos de radioisótopos alimentan sus sistemas vitales a pesar de la disminución de la salida. Lo que Voyager envió de regreso a la Tierra sorprendió incluso a los científicos más experimentados. Registró el mismo patrón exacto, una fluctuación magnética, constante y repetitiva. Una señal. 2 naves espaciales separadas, 2 ubicaciones diferentes en el espacio. Una señal. Eso lo cambió todo. Esto no fue un fallo. Estos no eran sensores defectuosos. Esto era real. Lo que sea que Voyager 1 había visto, Voyager 2 lo estaba viendo también. Eso significaba que el objeto, o lo que fuera que estuviera detrás, no estaba en un solo lugar. Se estaba moviendo, o había más de ellos. En la Agencia Espacial Europea, el analista Moritz Fontaine lo explicó así.
Es como dos faros parpadeando entre sí, y ambos captan un destello de algo que se desliza entre ellos. Esa descripción pintó un cuadro que el mundo no pudo ignorar. Algo estaba pasando a través de la oscuridad silenciosamente, con precisión. Y ahora se había revelado 2 veces. El equipo se reunió alrededor de sus datos. Pasaron semanas, se verificaron señales, se compararon lecturas, pero una cosa estaba clara. Esto no era aleatorio, estaba planeado. Y si estaba planeado, entonces alguien tenía un plan. Ahora los científicos no solo miraban el espacio profundo, estaban mirando hacia lo desconocido. Algo había entrado en el espacio entre las estrellas y estaba dejando pistas. La descarga completa de telemetría tomó 18 horas. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. 305 objetos, no dispersos, no al azar. Una formación perfecta manteniendo distancias hasta el metro. 15.000 millones de millas de la estrella más cercana. Siguieron buscando errores. No había ninguno. Fue entonces cuando se instaló el miedo. Imagina 305 diminutos bailarines deslizándose junto a la Voyager 1, cada uno manteniendo su lugar en un arco perfecto, sin tambaleo, sin deriva, sin señales de movimiento aleatorio. No había rastros de calor ni colas brillantes, nada envejecido o desmoronándose. En cambio, cada objeto enviaba pulsos rítmicos a través de las ondas de plasma, como un latido constante resonando a través de miles de millones de millas. Al principio, algunos científicos esperaban que fuera un fallo, tal vez un puñado de lecturas erróneas, pero los datos eran demasiado claros. Cada objeto mostraba el mismo camino preciso. Cada pulso coincidía con los demás. No eran fragmentos desprendiéndose de un cometa, ni trozos de hielo antiguo brillando al sol. Se movían con propósito. En el espacio profundo, pequeñas diferencias en velocidad o atracción deberían dispersar un grupo con el tiempo. Los tirones de gravedad, la presión solar, los golpes aleatorios, todo los separa. Sin embargo, estos objetos permanecían juntos como si estuvieran sostenidos por hilos invisibles. Los científicos lo compararon con una bandada de pájaros volando en una V perfecta, o un banco de peces moviéndose por el océano. Pero esto era el espacio. Sin aire, sin agua, sin instinto, solo silicio, metal y misterio. Cuanto más miraba el equipo, más fríos se sentían. Un solo objeto extraño podría ser una rareza de la naturaleza. ¿Pero 305 todos sincronizados así? Eso apuntaba a una cosa: diseño. Algo o alguien había construido esta formación y la había enviado a través de las estrellas. Por primera vez, la vasta vacuidad entre los sistemas solares parecía menos vacía. Lógica de pulsos. Las señales no eran aleatorias, estaban contando. Al principio, binario, encendido apagado, encendido apagado. Luego secuencias, 2 pulsos, 3 pulsos, 5, 8, 13. La secuencia de Fibonacci transmitida desde el vacío. La naturaleza aleatoria no cuenta en secuencias matemáticas, la inteligencia sí. Estos no eran pulsos aleatorios de estrellas o polvo cósmico, eran latidos constantes, bucles de energía que parecían mensajes. Los sensores de ondas de plasma de Voyager registraron secuencias que subían y bajaban con una regularidad nítida, casi como puntos y rayas en código Morse. La doctora Serena Patel del Instituto de Tecnología de California, Caltech, miró los gráficos y dijo: esto se siente menos como naturaleza y más como un lenguaje. Las ondas tenían bucles cortos, bucles largos y pausas, como letras y palabras. Los 305 objetos no solo pasaban flotando junto a la Voyager 1, estaban hablando entre ellos. Cada pulso parecía hacer ping al siguiente objeto en la línea, manteniendo toda la formación sincronizada. El analista de la ESA, Eric Lowsky, llegó a llamarlo una red de sondas, pero la NASA rápidamente le pidió que se abstuviera de hacer afirmaciones audaces. Incluso los escépticos se unieron. El famoso astrofísico Neil deGrasse Tyson dijo que los datos no son aleatorios, hay estructura aquí. Para asegurarse de que no fuera un fallo, el equipo activó el canal de telemetría de respaldo más antiguo de la Voyager, uno que no había funcionado desde la década de 1990. Se activó perfectamente, y los pulsos, trayectorias y velocidades coincidieron. Doble de sistemas, doble de prueba. Luego vino la parte realmente extraña, la propulsión. No había escapes brillantes, ni rastros de iones, ni destellos de propulsores. Sin embargo, las mediciones Doppler mostraron que los objetos aceleraban, desaceleraban y se dirigían con precisión. Algunos se movían más rápido que cualquier nave hecha por humanos. De hecho, algunos incluso superaron la velocidad de escape de toda la Vía Láctea. Eso significa que tenían suficiente velocidad para librarse de la atracción de nuestra galaxia. El doctor Caleb Ramírez del MIT dijo: no están a la deriva, están navegando. Pero no solo fue la velocidad lo que lo asombró, fue su trayectoria. Los objetos evitaron planetas, lunas e incluso nuestro Sol. Era como si estuvieran en una misión mucho más allá de nuestro vecindario, y no estábamos en la lista de invitados. La falta de motores visibles dejó a los teóricos rascándose la cabeza. No había propulsores de iones, ni pulsos nucleares, ni velas solares captando la luz del Sol. En cambio, el grupo se movía como si estuvieran montando ondas en el propio espacio.
La física teórica Elena Reyes lo describió de esta manera. No es volar, como entendemos el vuelo, es más como surfear en un medio que aún no sabemos cómo sentir. Imagina doblar el tejido del espacio para llevarte hacia adelante. Sin combustible, sin llama, solo movimiento. El descubrimiento desafió todo lo que pensábamos que sabíamos sobre física. O hay fuerzas naturales que aún no hemos descubierto, o hay tecnología allá afuera, mucho más allá de nuestros sueños, o miedos más salvajes. Estos objetos llevaban mensajes, y se movían con un nivel de control que insinuaba un creador, o creadores que conocían el secreto del espacio mismo. Voyager 1 había encontrado más que oscuridad vacía. Había descubierto un misterio de señales y motores silenciosos, de vuelos en formación y fuerzas ocultas. Contacto a nivel del suelo. Mientras los expertos de la NASA revisaban los datos en bruto de la Voyager, una extraña onda llegó a la Tierra. En patios traseros y sótanos de todo el mundo, operadores de radio aficionados, personas con antenas caseras y radios de segunda mano comenzaron a captar pulsos extraños. Al principio pensaron que era solo estática o interferencia local. Señales extrañas aparecen todo el tiempo, ¿verdad? Pero luego, los informes comenzaron a coincidir. Las marcas de tiempo en estas grabaciones de patio trasero coincidían con las horas exactas en que el Voyager había registrado sus ondas de plasma más fuertes. De repente, estos equipos de aficionados no eran casos aislados. Estaban reflejando los propios hallazgos del Voyager a miles de millones de millas de distancia. Estas señales eran débiles, apenas por encima del ruido, pero llevaban patrones y ritmos demasiado limpios para ser ruido aleatorio. Algunos aficionados a la radio pensaron que los pulsos rebotaban en capas de alta altitud de la atmósfera terrestre, como el sonido que hace eco en un cañón. Otros supusieron que los desechos espaciales, o las peculiaridades del campo magnético, podrían reflejar las ondas de regreso. Sin embargo, ninguna de estas ideas encajaba con el tiempo o la estructura de las señales. Entonces surgió una gran pregunta. ¿Fue esta filtración accidental o fue a propósito? ¿Había algo allá afuera verificando si estábamos escuchando, o eran estos pulsos simplemente tan fuertes que se colaron en nuestras propias bandas de radio? Dentro de la NASA crecieron los rumores. Si los aficionados podían captar estos ecos con equipos baratos, imagina quién más podría. Las agencias comenzaron a cifrar en silencio partes de sus transmisiones del espacio profundo. Los flujos de datos en vivo fueron redirigidos a través de servidores seguros. En toda Europa, Asia y más allá, las agencias espaciales reforzaron sus propios puestos de escucha. Incluso los servicios de inteligencia prestaron atención. ¿Podrían estas señales usarse como un nuevo tipo de arma de transmisión? ¿Podría alguien interceptarlas, decodificarlas o incluso falsificarlas? La idea de la seguridad electromagnética, antes dominio de thrillers de espías, se convirtió en un tema real en las salas de reuniones. En el mundo exterior, las conversaciones despegaron en línea. Los hilos de Reddit zumbaban con clips de estática y secuencias decodificadas. Blogs marginales afirmaban que había mensajes secretos ocultos en los pulsos. Un murmullo bajo de especulación llenó los foros hasta altas horas de la noche. Mientras tanto, las conferencias públicas de la NASA se volvieron más silenciosas. Los comunicados de prensa se ralentizaron. En lugar de actualizaciones diarias, pasaban semanas sin nada más que un «estamos revisando los datos». Sin embargo, a puertas cerradas, los equipos trabajaban día y noche. Cada eco, cada señal, cada marca de tiempo se verificaba con fuentes conocidas. Por primera vez, el misterio no estaba solo en el vacío más allá de nuestro sistema solar. Era aquí, en nuestras radios y computadoras. Y si estos ecos eran intencionales, alguien allá afuera nos estaba invitando a escuchar más de cerca, o a seguir el rastro que dejaron atrás. Buscando en archivos polvorientos. Si estos objetos hubieran pasado antes, cada sonda que habíamos lanzado debería haberlos visto. La NASA revisó 50 años de datos del espacio profundo, buscando cualquier rastro. Pioneer, Cassini, New Horizons, todos ellos. Abrieron cajas y sacaron cintas que no habían visto la luz del día desde la década de 1970. Durante semanas, los equipos revisaron datos de Pioneer 10, Pioneer 11, New Horizons y de todos los demás exploradores del espacio profundo que pudieron encontrar. Cada archivo fue escaneado en busca de cualquier señal de esos 305 objetos, o incluso un solo parpadeo como el que había captado el Voyager. En una sala tenuemente iluminada del laboratorio de propulsión a chorro, la ingeniera María Ortiz reprodujo grabaciones etiquetadas como ruido de fondo y fallo del sensor. Se inclinó cerca de su monitor, escuchando cualquier cosa que coincidiera con los bucles rítmicos que había visto el sensor de plasma del Voyager. Día tras día, escuchaba estática, erupciones solares, impactos de polvo cósmico, cada sonido familiar del vacío, pero no escuchó la danza de objetos en arcos perfectos. No había pulsos repetidos, nada, ni una anomalía, lo que podría significar que estos objetos acababan de llegar, o que se habían estado escondiendo de nuestros instrumentos durante décadas. Ambas son igualmente inquietantes. Mientras tanto, los analistas de datos codificaron software para buscar patrones. Alimentaron décadas de lecturas en computadoras de alta velocidad, buscando secuencias que coincidieran con los pulsos limpios de Voyager. El programa buscó bucles de 2 segundos encendido, 3 segundos apagado, o cualquier variación de ese ritmo constante. Realizaron simulaciones en servidores en clúster en Pasadena, Múnich y Pekín. Aún así, no encontraron nada. Uno por uno, cada archivo resultó vacío.
Pioneer 10, la primera sonda en cruzar el cinturón de asteroides después de su lanzamiento en marzo de 1972. Registró cambios en el viento solar pero ni una sola formación coordinada. Pioneer 11, que se desvió hacia Saturno, después de su lanzamiento en abril de 1973, mostró picos ocasionales y golpes de polvo, pero nada que sugiriera un vuelo organizado. New Horizons, acelerando hacia Plutón y Arrokoth después de enero de 2006, detectó ondulaciones magnéticas interesantes. Sin embargo, ninguna coincidía con los patrones precisos de los registros de Voyager. Cuanto más buscaban, más frío se sentía en la sala. Si estos objetos hubieran pasado antes, debería haber habido susurros en el registro. En cambio, los archivos estaban en silencio. Era como si la formación nunca hubiera existido hasta este mismo momento. Algunos científicos comenzaron a susurrar una idea más oscura. Tal vez estos objetos habían estado aquí todo el tiempo, pero ocultos. Una especie de manto cósmico que los mantenía invisibles para misiones pasadas. O quizás estaban inactivos, solo despertando cuando el disco de oro de la Voyager envió su saludo al vacío. ¿Podría el sonido de nuestra música y voces haber activado un interruptor a millones de millas de distancia? Ese pensamiento hizo estremecer a los equipos. Si la voz de Voyager había llamado a algo a la vida, ¿qué podría suceder después? ¿Provocarían las futuras sondas más respuestas? ¿Y podría la Tierra misma enfrentar ecos de esas señales de maneras que no habíamos imaginado? Para cuando se revisó el archivo final, la conclusión fue clara. Nada en nuestras misiones pasadas nos preparó para esto. Los 305 objetos representaban algo nuevo en la historia de la exploración espacial. No formaban parte de ningún ciclo conocido, ni eran un trozo de escombros repitiendo su trayectoria. Con el registro histórico vacío, el misterio se profundizó. Comenzó un nuevo capítulo de investigación, uno donde cada nueva observación escribiría la historia por primera vez. Ahora es el momento para la selección del suscriptor de hoy. El titular. Voyager capturó algo moviéndose en el espacio, y no es un planeta. Capturó la imaginación mundial mientras los investigadores debaten sobre su origen. Algunos creen que podría ser un relicto de una antigua misión alienígena, un emisario descartado por una civilización ya desaparecida. Otros se preguntan si los propios exploradores robóticos de la humanidad se han desviado más de lo esperado, mapeando silenciosamente las estrellas. Este objeto misterioso reaviva preguntas ancestrales. ¿Han lanzado otros seres sus propias sondas al cosmos esperando pacientemente a que alguien las encuentre? ¿O podríamos estar bajo una vigilancia sutil, observados por ojos que no podemos ver, mientras el Voyager 1 continúa su épico viaje al borde del espacio interestelar? Cada nuevo descubrimiento desafía nuestro lugar en el universo. ¿Podría este artefacto a la deriva ser prueba de que no estamos solos, o de que alguien nos ha estado observando todo el tiempo? Más allá de la física. Los objetos no solo se movían, estaban reestructurando el espacio a su alrededor. Los campos magnéticos se curvaban en espirales perfectas. Corrientes de plasma formaron corredores. Si pudieran hacer esto a 15.000 millones de millas de distancia, ¿qué pasaría si vinieran aquí? Un camino conducía a sondas, máquinas construidas por una mente alienígena. ¿Quién las hizo? ¿De dónde vinieron? ¿Cuánto tiempo han estado viajando? CM Station y PST, MMTC. ¿Por qué ignoraron nuestro sistema solar? El otro camino apuntaba a algo aún más extraño. Fuerzas naturales o partículas que aún no conocemos actuando fuera de las reglas de la física. Ninguna opción era fácil. Si estas eran sondas, significaba que no estábamos solos y que alguien allá afuera era mucho más avanzado. Si estos fueran nuevos tipos de materia o energía, significaría que nuestro entendimiento de la naturaleza estaba incompleto de maneras que no podemos imaginar. Objetos que se deslizan juntos, envían señales y deforman campos magnéticos. Era tanto emocionante como aterrador. Un comportamiento llevó el misterio más allá del punto de ruptura. A medida que los 305 objetos pasaron por Voyager, el campo de plasma local hizo más que reaccionar. Cambió por sí mismo. Partículas cargadas subían y bajaban en ondas ordenadas. Las líneas magnéticas se curvaban suavemente alrededor de cada objeto como si estuvieran dirigiendo el espacio mismo. No había rugido de motores, ni estallido de llamas. Solo una fuerza invisible guiándolos hacia adelante. Parecía diseñado, no aleatorio. Una forma artística del vacío. Los objetos no estaban empujando a través del espacio. Se deslizaban a través de una tela invisible, doblándola a su voluntad. Era un modo de movimiento que nunca hemos construido y apenas entendemos. Algo en el vacío del espacio mismo debe estar en funcionamiento. Pronto, la palabra paranormal se deslizó en los pasillos del laboratorio. No fantasmas o espíritus, sino más allá de la experiencia normal. Fuera de las páginas de cualquier libro de texto, aquí estaba la prueba de que nuestra física tenía límites. Estos eventos eran reales, registrados por los envejecidos instrumentos de la Voyager y confirmados por su gemela. Esa realización devolvió la atención a la propia Voyager 1. ¿Por qué fue nuestra nave más antigua y humilde la que vio esto? Sus sensores analógicos diseñados en los años 1970 y que durante mucho tiempo se consideraron obsoletos, captaron lo que los detectores modernos pasaron por alto. Quizás su diseño simple era su fortaleza, un barco a la deriva en mares cósmicos, sensible a las más sutiles ondulaciones. Voyager se había convertido en más que un mensajero, era un testigo. Después de casi 50 años en la oscuridad, había visto algo nuevo en el universo.
Y tal vez, solo tal vez, el cosmos eligió a este viajero solitario para revelar un secreto que nunca estuvimos listos para descubrir. Ahora, mientras Voyager sigue susurrando sus datos a casa, la humanidad espera la próxima pista y se pregunta si alguna vez comprenderemos verdaderamente el ritmo de estos bailarines alienígenas. Micrófono cósmico. La última pieza encajó a las 3 de la mañana cuando la física cuántica María Rodríguez hizo una conexión que la dejó helada. Las pulsaciones coincidían exactamente con los experimentos de entrelazamiento cuántico de su laboratorio. No eran solo señales, eran transmisiones cuánticas que llevaban información más rápido que la luz. Y Voyager, con sus antiguos sistemas analógicos, era lo único lo suficientemente silencioso para escucharlos. Entre las lecturas de ondas de plasma, algunos patrones no actuaban como estallidos naturales de energía. Eran demasiado ordenados, demasiado constantes. Luego, alguien notó algo aún más extraño. Las formas de onda se asemejaban a oscilaciones cuánticas, los mismos pulsos utilizados en los laboratorios de la Tierra para experimentos de entrelazamiento cuántico. En nuestro planeta, los investigadores disparan pares de partículas con propiedades vinculadas y observan cómo comparten información instantáneamente. Ahora, esos mismos tipos de señales parecen estar volando a través del espacio profundo. Era sutil, pero innegable. Voyager no solo estaba captando ruido aleatorio, estaba captando algo estructurado, intencional y posiblemente portador de datos. ¿Qué pasaría si los 305 objetos no solo estuvieran flotando, y si estuvieran enviando mensajes a través del vacío? Por pura casualidad, o tal vez por diseño, los sensores analógicos de la vieja escuela de Voyager estaban ajustados justo para captar estas ondas. Cuanto más profundamente el equipo examinaba las matemáticas, más apoyaba esta loca idea. Los pulsos no se comportaban como destellos aleatorios, se repetían en bucles, seguían intervalos armónicos y sugerían información codificada, significado empaquetado a propósito. Eso llevó a una sorprendente realización. El Voyager podría ser el oyente perfecto. Las naves espaciales modernas están construidas con electrónica digital rápida que zumba y sisea, llenando sus propios instrumentos con ruido. Voyager, en cambio, es lento, silencioso y analógico. No tiene ruido de banda ancha. Flota en la oscuridad más allá de nuestro sistema solar, lejos del zumbido de satélites y tráfico de radio de la Tierra. Allá afuera, es un micrófono cósmico, captando susurros que nadie más puede oír. Esto cambió toda la pregunta. No se trataba solo de lo que Voyager veía, sino de por qué estaban allí esas señales. Estaban destinados para nosotros. Había alguien o algo que sabía que estábamos escuchando. ¿O estaba Voyager simplemente escuchando por accidente, como una radio olvidada captando una transmisión no destinada para ella? Si los 305 objetos estaban enviando un mensaje, ¿qué decía? Y más escalofriante, ¿quién era el verdadero público? La línea entre la maravilla natural y el diseño alienígena comenzó a desdibujarse. Voyager había entrado en algo que nunca habíamos mapeado antes. No solo una región del espacio, sino una red oculta. Una capa de comunicación funcionando desde hace quién sabe cuánto tiempo, al igual que esos 305 objetos moviéndose en perfecta formación, desafiando la física a 15.000 millones de millas de la Tierra. Aquí está lo que la NASA no quiere que consideres. El disco de oro de la Voyager ha estado transmitiendo nuestra ubicación durante 50 años. Estos objetos cambiaron de rumbo después de que la Voyager los detectó. No se dirigen hacia otra estrella. Deja tu teoría abajo, pero primero pregúntate, si ya están respondiendo a Voyager, ¿qué pasa cuando nos respondan a nosotros? Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.